Buenas tardes de nuevo. Como se explicaba perfectamente en la moción, el programa de Sport en edad escolar, mediante la organización de actividades deportivas competitivas y no competitivas y que alcanza a niños y jóvenes desde los 2 a los 16 años, está ofreciendo en Sant Cugat una amplia práctica deportiva que va desde los grupos de chiquitines más pequeños, de 2 años, pasando por la psicomotricidad en P3 y P4, iniciación deportiva, P5 y primero, multiesport, hip hop, gimnasia rítmica, ciclismo, karate, running y también deportes con competición escolar, como básquet, handball, voleibol, fútbol sala, atletismo, ajedrez y tenis mesa. Este programa, que permite una gran diversificación en la oferta del deporte para los niños, se lleva a cabo en estrecha colaboración con las entidades deportivas de la ciudad, que prestan sus monitores y coordinadores, así como con las escuelas y las asociaciones de padres y madres de los alumnos y de los profesores de educación deportiva. Evidentemente, en el programa hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero este programa es una de las joyas de la corona del deporte de nuestra ciudad, del que sacamos pecho con mucha frecuencia y por el que numerosas ciudades nos preguntan y se interesan. Este programa influye sin duda en la gran práctica deportiva general de la ciudad, donde hay numerosos actores que intervienen: deportistas, gimnasios, clubs, entidades deportivas, escuelas, AMPAs, incluso el CAR, profesionales sanitarios, etcétera. Esto justificaba la creación del Consell Sectorial de l'Esport, que es el órgano de participación sectorial de las entidades, asociaciones y ciudadanía en el ámbito deportivo, y que tiene funciones consultivas y de asesoramiento de la Regidoria de Esports, y que entre sus funciones está la de participar en el diseño, evaluación y seguimiento de los planes, programas y actuaciones deportivas, participar en la definición de las políticas de fomento de la práctica deportiva y promoción del deporte, fomentar la participación de entidades, organismos y particulares en la práctica deportiva de la ciudad. Pues bien, en este marco nos encontramos recientemente con una información que nos hacen llegar algunas asociaciones de padres y madres, de familiares de alumnos, y es que desde el área de Sport se contacta con ellas a fin de que asuman la relación con las entidades deportivas, la contratación de los monitores deportivos, el cobro de cuotas, mantener los grupos de los deportes colectivos, prever la ayuda a las familias más desfavorecidas, nombrar a una persona para participar en las comisiones de seguimiento, nombrar a una persona responsable del programa, velar por que los monitores tengan las titulaciones correspondientes, entre otras obligaciones. Todo ello se realiza a espaldas de las entidades deportivas, de los grupos políticos y del Consell Sectorial d'Esports, que, convocado para el día 21 de marzo pasado, no contenía en su orden del día ni tan solo una explicación de la situación ni de qué motivaba ese cambio que se proponía. En la pasada comisión informativa, los grupos políticos de este pleno volvimos a preguntar por la cuestión y tampoco recibimos información de qué motivaba este cambio que se proponía, y por ello, entendiendo que no es la manera más adecuada de afrontar un cambio como este, es por lo que hemos presentado enmiendas a la moción presentada por el PP, que, aparte de la adhesión al programa y la introducción de las mejoras que ya se han trabajado recientemente en procesos, estos sí, participativos, buscamos que se respeten los organismos de participación, los espacios de comunicación y los consensos necesarios para introducir cambios importantes en el sistema. Nada más.